El presidente Donald Trump ha revelado lo que es los fundamentos de su plan de reforma tributaria. Hay que recordar que en campaña dijo que iba a disminuir los impuestos y que esa iba a ser la disminución más importante de impuestos en los últimos años. Y obviamente lo que está buscando es crear las condiciones para que aumente la inversión privada, para que aumente en consecuencia la productividad, para que se genere mayor innovación, para que la economía en consecuencia pueda crecer más aceleradamente. Recuerden que, como les dije en el segmento anterior, la economía de los Estados Unidos está creciendo en los últimos 8 años en promedio 2%, cuando pudiera estar perfectamente creciendo por encima del 3%, y eso lo quiere el presidente Donald Trump. Entonces, a Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, y usted lo puede ver ahí en su pantalla junto con Gary Cohn, que es el National Economic Advisor del presidente Donald Trump, pues los dos han estado exponiendo lo que serían los fundamentos de esa reforma tributaria. Básicamente se fundamenta en lo que es una... y aquí, si lo pueden ver ahí en su pantalla, es una teoría desarrollada por un joven en 1974 que se llama Arthur Laffer. Arthur Laffer en 1974 en un restaurante en Washington hizo esa curva. Esa curva se la presentó a unos amigos en una servilleta. En una servilleta él le presenta una curva donde él demuestra que cuando se colocan tasas de cero, tasas impositivas, obviamente que las recaudaciones son cero, pero cuando se ponen unas tasas muy altas, pues entonces también las recaudaciones son cero. De tal manera que lo que habría es que establecer la tasa impositiva óptima, que sería esta que él identifica acá. Y él señalaba en 1974, después que el presidente Ford había aumentado los impuestos, que la economía norteamericana estaba trabajando en este lado por acá. Es decir, que el nivel de impuestos era demasiado elevado y al ser elevado, las recaudaciones, como la economía crecía poco, pues las recaudaciones estaban creciendo menos de lo que deberían ser. En consecuencia, él recomendaba una reforma tributaria para disminuir hasta aquí las tasas impositivas y las recaudaciones aumentarían hasta este punto. Esa es la propuesta de este jovencito que se llama Arthur Laffer. Ustedes pueden encontrar ese artículo, pueden encontrarlo en mi cuenta de Twitter. Ustedes entran a @aristescuder y ahí pueden encontrar la teoría de Arthur Laffer. También en mi blog yo voy a subir unas notas sobre la teoría de Laffer con relación a los impuestos, que es lo que se denomina la teoría de la economía de la oferta. La economía de la oferta es, bueno, yo voy a bajar los impuestos para que las empresas mejoren su posición, su flujo de efectivo, su posición financiera mejora, en consecuencia pueden realizar más inversiones. Y al realizar esas inversiones, pues la economía se expande. Al expandirse la economía, se genera más empleo, se genera más ingresos para toda la población y mejora las condiciones de vida para todo el mundo, incluyendo a los que votaron por el presidente Donald Trump y que no están trabajando. Entonces, esa sería la teoría de en ese entonces jovencito, en 1974, Arthur Laffer. El presidente Reagan compró las ideas. Recuerden que el presidente Reagan llega a la presidencia en las elecciones 1980, y llega a la presidencia y en 1981 él comienza, en medio de una terrible recesión económica, en medio de un proceso de inflación, en medio de tasas de interés extraordinariamente altas, pues decide el presidente Ronald Reagan pues comenzar a modificar las tasas impositivas y reduce las tasas impositivas de una manera importante. Las tasas estaban casi en el entorno del 60% y con eso lo que logra el presidente Ronald Reagan al bajar de 60 a menos del 30% las tasas impositivas, lo que logra el presidente es darle un empuje significativo a la rentabilidad de las empresas. Por eso se denomina la economía de la oferta. El presidente Ronald Reagan, al hacer eso, pues genera un boom de la economía que durante 6 años crece, 83, 84, 85,
86, 87 y 88, 6 años, el presidente genera una tasa de crecimiento promedio de 4.8%. 4.8%, la tasa de crecimiento promedio de los Estados Unidos bajo el mandato de Ronald Reagan. Y recuerden que República Dominicana, por ejemplo, sufrió en ese periodo, principalmente 80-85, por todos los ajustes que se estuvieron llevando a cabo, principalmente 82-85. Recuerden los ajustes del Fondo Monetario Internacional, recuerden que América Latina estuvo en una situación afectada por elevadas tasas de interés, pero al mismo tiempo por poca disponibilidad de capital, de tal manera que en esos años no se pudo beneficiar República Dominicana por el crecimiento de los Estados Unidos. Sin embargo, después de 1985, después de haber ajustado la economía, después de haber establecido un tipo de cambio que devolvía la competitividad a la moneda local, pues entonces logra la República Dominicana beneficiarse. ¿Y a través de qué sector? Por ejemplo, a través del sector de zona franca. El presidente Ronald Reagan, al tener una economía que está creciendo 4.8%, pues decide comenzar el proceso que posteriormente se conoció como de globalización, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, el aparato productivo de los Estados Unidos necesita un empuje de competitividad. Un empuje de competitividad significa que al mismo tiempo que yo le estoy reduciendo estos impuestos para que las empresas mejoren su nivel de rentabilidad, yo necesito que ese eslabón de la cadena productiva que se requiere mejorar de competitividad y que no me lo puede dar dentro de los Estados Unidos, pues me lo dé pues mis principales socios que están en la región. Y ahí se le dio entonces participación a México, se le dio participación a Centroamérica y se le dio participación a República Dominicana, específicamente a República Dominicana y a Centroamérica en lo que fue la iniciativa para la cuenca del Caribe. Ahí el presidente Ronald Reagan hizo uno de los mayores aportes para la economía dominicana, porque le dio la oportunidad de entrar una gran cantidad de productos elaborados en las empresas de zona franca, libre de aranceles, hacia el territorio de los Estados Unidos, y eso le permitió un crecimiento extraordinario que desembocó en una nueva ley de zona franca. La ley de zona franca era la de 1969, la ley 299 de desarrollo industrial. Esa ley tenía 3 categorías, A, B y C, y una de esas categorías era la de zona franca. Luego ya el boom fue tan grande en el periodo 86, 87, 88, 89, que en 1990 entonces se crea una nueva legislación para las empresas de zona franca. Es decir, que esa política del supply side economics, como se llama, la economía de la oferta, que vuelvo y señalo, quien la ideó fue este jovencito, en ese entonces, en 1974, bueno, esta foto es de 1981, esa foto es de 1981, pero en 1974 ese jovencito, Arthur Laffer, muy amigo, por cierto, de Víctor Canto. Víctor Canto es para mí un economista, bueno, para mí el mejor economista dominicano, sumamente brillante. Víctor Canto trabajó por muchos años con Arthur Laffer, en Arthur Laffer Associates, trabajó para el gobierno de Ronald Reagan, fue uno de los grandes asesores de ese gobierno y es uno de los padres del Supply Side Economics. O sea, ese dominicano, Víctor Canto, que viene de vez en cuando acá a la República Dominicana y que dio muchos años clase en la University of Southern California, en Los Ángeles, la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles, una de las mejores universidades privadas de los Estados Unidos. Pues allí, Víctor Canto, junto con Arthur Laffer, desarrollaron todo un conjunto de estudios que justificaba la aplicación de ese tipo de política del presidente Ronald Reagan y que se tradujo en ese crecimiento del 4.8%. Ese crecimiento del 4.8% entonces nos benefició a nosotros, a República Dominicana. República Dominicana 86, 87, 88, principalmente 87, 88, tuvo una aceleración importante del crecimiento. El problema es que el presidente Balaguer se le fue la mano, generó mucho déficit y en 1990 entonces tuvo una situación de contracción de la economía cayó 5%, la inflación fue un 80%, pero eso ya fue explicado por factores internos, mal manejo de la economía interna de parte del presidente Balaguer. Con relación a los Estados Unidos, sin embargo, podemos decir que la política de economía de la oferta nos benefició.
Entonces, el presidente Donald Trump ahora lo que quiere es hacer exactamente lo mismo. Quiere reducir de 35 a 15 la tasa de impuestos sobre la renta para las empresas. De 35 a 15. Y al mismo tiempo quiere reducir los de 7 tramos a únicamente 3 tramos la tasa de impuestos sobre la renta para las personas físicas, lo cual implica que a las empresas se le va a dar la oportunidad de poder invertir más, de poder generar en consecuencia un proceso de acumulación de capital mayor. Y ese proceso de acumulación de capital mayor significaría un aumento de productividad. Y ese aumento de productividad le va a dar mayores beneficios a la empresa, pero también mayor oportunidad de pagar mayores salarios. Se ha demostrado que la carga, la mitad, oigan bien, la mitad de la carga de impuestos sobre la renta que pagan las empresas se traduce en menores salarios para los trabajadores. Es decir, que si usted le disminuye el nivel de impuesto a las empresas, el salario de los trabajadores en promedio sube. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Se ha demostrado que la mitad de la carga de impuestos que pagan las empresas se traduce en menores salarios para los trabajadores. Si usted lleva a cabo una reforma como la quiere el presidente Donald Trump y que ha estado exponiendo a sus dos alfiles, quienes son Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, y Gary Cohn, quien es el National Economic Advisor, si usted ejecuta esa política de reforma tributaria, economía de la oferta nuevamente en funcionamiento, y se acelera la economía de los Estados Unidos porque hay un aumento de productividad, hay un aumento de la inversión, hay un aumento del proceso de capitalización de las empresas, y las personas al reducirse los impuestos tienen más dinero en los bolsillos y pueden consumir más. Todo eso generaría un mayor crecimiento de la economía, y a eso es que está apostando el gobierno de Donald Trump, que la economía va a poder crecer, no el 2, sino el 3. Y si la economía crece el 3, eso se va a revertir en mayores recaudaciones del gobierno. Incluso hay un documento escrito por Víctor Canto. Hay un documento escrito por Víctor Canto después que ganó el presidente Donald Trump. Y a mí no me sorprendería que Víctor Canto en algún momento pase a asesorar a Donald Trump. A mí no me sorprendería para nada, porque uno de los mejores cerebros que tiene el Partido Republicano, que le puede echar mano en cualquier momento y para asesorar a un presidente, se llama Víctor Canto, que trabajó, vuelvo y señalo, trabajó muchos años con este caballero que está aquí, Arthur Laffer, quien es el que desarrolló eso. ¿Ustedes saben cómo se llama esa curva de la relación entre las tasas impositivas y el nivel de recaudaciones? La curva de Laffer. Y Víctor Canto trabajó muchos años desarrollándole los elementos clave para que el presidente Reagan ejecutara las reformas que permitieron el crecimiento del 4.8. Y por lo tanto, a mí no me sorprendería que en algún momento se diga que Víctor Canto también lo está asesorando. Vámonos a la pausa.